El principal reto del mercado laboral en nuestro país, más que la pobreza laboral, es la productividad laboral. La pobreza laboral me parece que es una consecuencia de una baja productividad. Es un síntoma, pues, de algo más grave, de gente que no puede dedicarse a actividades más productivas porque no está suficientemente capacitada o porque no hay suficientes oportunidades en este sentido. Entonces, ¿qué estados son los que esta situación de pobreza laboral es más grave? Son los estados del sureste, particularmente suelen ser Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los estados que registran los mayores índices de pobreza laboral y también, por ejemplo, los que registran los mayores índices de informalidad laboral. Veíamos que el promedio en México se ha mantenido alrededor del 57.7% en los últimos 17 años, pero en el caso de Oaxaca este indicador llega a alcanzar incluso hasta el 80% de la fuerza laboral, un indicador de informalidad. La pobreza laboral, desde mi punto de vista, es un síntoma de la baja productividad laboral. Sin duda, pues es algo que se tiene que atender urgentemente. Hay varios países en donde la jornada laboral ya no es siquiera de 48 horas, como veíamos que la OIT la define, ¿no? En algunos países incluso la jornada laboral es de 35 horas a la semana. Entonces, yo creo que es algo que vale la pena discutir sin prejuicios. El trabajar más horas no significa ser más productivo. Entonces, a mí me da gusto que se abran este tipo de discusiones, como por ejemplo también en su momento la reforma del outsourcing fue muy controversial. Tiene cosas buenas y seguramente también tuvo cosas malas, pero al final de cuentas se abrió la discusión, se logró un acuerdo y tenemos hoy una condición distinta en ese sentido. Lo mismo con la extensión de las vacaciones anuales, una reforma que fue bien recibida en general, tanto por el Congreso como por la población en general. Entonces yo creo que aquí también vale la pena abrir a esta discusión. Yo creo que hay cosas positivas, les decía, no porque trabajemos más horas significa que somos más productivos y vamos a ganar más. Y además las tecnologías hoy nos permitirían reducir la carga laboral en este sentido. No creo que funcione para todas las empresas, pero sin duda muchas empresas sí tendrían beneficios en este sentido. Reducir la jornada laboral pues implica que la gente está más contenta, tiene más tiempo para tener un mejor balance de vida. Cuando la gente está más contenta, pues es más productiva. Y si tienes un trabajador que está siempre preocupado porque no tiene el tiempo para atender a sus familiares o porque tiene un montón de cosas que atender después de salir de la jornada de trabajo, eso merma la productividad laboral. Entonces sí puede haber un beneficio en cuanto a productividad de manera directa. También hay una reducción de costos. Muchas veces se requiere que los trabajadores estén en sus puestos de trabajo, aunque no tengan nada que hacer. Y eso, en fin de cuentas, impacta en el consumo de electricidad, pues eleva los costos de producción. Creo que sí vale la pena hacer un análisis más a conciencia de este tema. Si estamos hablando de participación laboral, yo creo que todavía nos falta un buen rato. Veíamos que los hombres tienen una participación laboral del 70%, mientras que las mujeres están al 40%. De seguir esta tendencia, pues por lo menos más de 10 años nos tomará. Hay otros indicadores en donde las diferencias no son tan grandes y se ha avanzado mucho. El caso de la participación de la mujer en los puestos de alta y media dirección han ganado más de 10 puntos porcentuales de participación, pasando de 28% a 38% en un periodo de 17 años. Lo que sí es un hecho es que yo, siendo realistas, yo no veo que todos los objetivos en materia de trabajo decente planteados en la Agenda 2030 se vayan a cumplir antes de esa fecha límite. Y aquí aprovecho pues para recordar cuáles son esos objetivos o esas metas específicas en materia de trabajo decente. El 8.5 implicaría lograr el pleno empleo productivo y decente para el año 2030. Vemos que en México, aunque vamos en la dirección correcta en varios indicadores, no estamos todavía cerca de lograrlo y no lo vamos a lograr en 7 años, desde mi punto de vista. La meta 8.6 implicaría disminuir la proporción de jóvenes que no están estudiando, capacitándose o trabajando. Aquí, como vimos en el indicador correspondiente, vamos en la dirección correcta, todavía estamos lejos de lograrlo, particularmente para las mujeres. La meta 8.7, erradicar el trabajo forzoso, particularmente el trabajo infantil. Igual que en el indicador anterior, veíamos una tendencia decreciente durante todo el periodo de análisis, pero todavía tenemos entre 10 y 15% de la población infantil que se ve en esta situación. Y finalmente la meta 8.8, que implicaría promover, fortalecer los derechos laborales y el entorno laboral seguro, en donde pues también claramente hay rezagos. En un entorno laboral seguro implicaría, entre otras cosas, el acceso a la seguridad social y como vimos, pues la tasa de informalidad todavía ronda niveles bastante elevados. IPADE. The World Calls.